Bueno, vamos a continuar entonces en esta oportunidad con la clase 2, que la vamos a comenzar ahora en este video, y que trata sobre inflamación. Dentro de la inflamación, como primer proceso que nosotros vamos a aprender, proceso fisiopatológico, bueno, después la vamos a clasificar en agudas y crónicas, y muchas enfermedades cursan con inflamación. Es un tema que se va a ver mucho, van a ver seguido en el quehacer cotidiano de nuestra carrera, de nuestra profesión, porque en realidad muchas patologías tienen que ver con un proceso inflamatorio intrínseco. Entonces, vamos a recordar un poquito eh, aspectos fundamentales que hemos estudiado en las clases de inmunología, y por lo tanto los vamos a pasar de largo. Ustedes ya saben, yo les había dicho al principio, los temas que ya los tenemos que saber los vamos a dar por supuestos, y sí vamos a profundizar en algunos otros, como también la idea de la clase de hoy es poder llegar a descubrir marcadores que nosotros de la clase de hoy, del tema de inflamación, que a nosotros nos puedan servir para evaluar este proceso inflamatorio en los pacientes, evaluar los cuadros de inflamación aguda y crónica, y también evaluar la progresión de los pacientes en este cuadro inflamatorio, ya que vamos a encontrar marcadores que tienen que ver con severidad de los cuadros. Y por último, bueno, la clase que sigue sería en inflamación crónica. Ahí vamos a juntar un poco también las dos inflamaciones. Al final vamos a hablar de sepsis y shock séptico, como para dar un ejemplo muy interesante de este tipo de inflamación, sobre todo inflamación aguda, y vamos a ver cómo se comporta la sepsis y qué mecanismos fisiopatológicos, tanto bioquímicos como celulares, se llevan a cabo en este proceso séptico, quiénes lo desencadenan y cuál es la evolución. Para eso vamos a comenzar con una breve introducción de definición de lo que es una sepsis. Dice ahí que es el mecanismo de defensa local e inespecífico, o sea que estamos hablando de un tipo particular de inmunidad, la inmunidad inespecífica o la inmunidad innata. ¿Y por qué es inespecífico? Porque siempre se va a comportar de la misma forma, porque va a tener un par de objetivos, tres particularmente, que son los que vamos a hablar dentro de un ratito. Por eso se pone en juego este mecanismo que es la inflamación. Bueno, entonces repitamos, es un mecanismo de defensa local e inespecífico del organismo frente a una agresión endógena o exógena que llamaremos noxa. Y como ejemplo de noxa exógena, ya todos tenemos ejemplos y sabemos de los microorganismos, virus, parásitos, hongos eh, o bacterias, pero los endógenos, que son los quizás los menos intuitivos muchas veces, damos ejemplos de la hipertrigliceridemia, damos ejemplos de la hipercolesterolemia, por ejemplo, que son factores endógenos, ¿sí? Porque están dentro del organismo y se originan dentro del organismo, y esos son entonces los que van a generar el daño, o sea, el proceso inflamatorio, o que están intrínsecamente vinculados con un proceso inflamatorio. Como vamos a ver en un ratito, por ejemplo, en el caso del colesterol, la hipercolesterolemia genera entonces este cuadro inflamatorio muy crónico como la aterosclerosis. Habíamos dicho inicialmente entonces que, bueno, era un proceso inespecífico, local, ¿sí? Que se pone en juego como consecuencia de la presencia de una noxa, que podía ser extrínseca o intrínseca, interna o externa al organismo. Pero, ¿cuáles son los objetivos que tiene este proceso inflamatorio, la inflamación en sí? Dijimos que habían un par de objetivos, tres para ser específicos. Primero, neutralizar y eliminar la noxa. Obviamente, si es que la noxa es la que origina o pone en juego el mecanismo fisiopatológico de la inflamación, el objetivo principal de este proceso, ¿sí?, es la neutralización y la eliminación de la noxa que dio origen a esto, que desencadena la inflamación. El segundo objetivo es eliminar los detritos celulares producidos, es decir, si recordamos un poquito el tema de la necrosis, bueno, se producen muchas estructuras subcelulares que se generan como consecuencia del daño celular. Bueno, esos detritos, esos desechos, estas
restos, estos restos celulares que se generaron como consecuencia del proceso inflamatorio en sí o de la infección, ¿sí? Llamemos, por ejemplo, cuando se genera la colonización de un tejido por un microorganismo, por ejemplo, una bacteria. Entonces, la bacteria destruye parte de ese tejido y entonces, como consecuencia, el proceso inflamatorio se pone en juego por la presencia en sí de la bacteria y tiende a eliminar entonces a esa bacteria que originó el proceso inflamatorio, pero también tiende a eliminar los productos de la acción bacteriana en el tejido, es decir, la destrucción tisular causada por estas bacterias que estaban colonizando ese tejido, ¿sí? Por eso dice los detritos celulares producidos. Vamos a ver en un ratito que también el proceso inflamatorio por sí mismo va a generar daño, porque nada es gratis en el organismo humano. Entonces, si se pone en juego un montón de actividades tanto celulares como de citoquinas, interleuquinas, perdón, hormonas y muchas otras sustancias, si se ponen en juego, esto nada gratis le va a salir al organismo, sino que también puede llegar a producir daño. Y lo vamos a ir charlando a medida que van transcurriendo los videos sobre este tema. También tenemos seguramente algo de conocimiento de que si el proceso inflamatorio persiste en el tiempo, todo esto que se va generando como consecuencia de la inflamación, que inicialmente tiene estos tres objetivos, neutralizar la noxa y después de eliminar los productos de desecho, también se van a empezar a volver nocivos y van a empezar a destruir aún las células que están normales. El tercer objetivo que tiene entonces este proceso inflamatorio por sí mismo es iniciar el proceso de reparación tisular. Esto quiere decir que no solo se va a realizar la destrucción de estos detritos celulares que se han generado como consecuencia del proceso infeccioso y de la misma inflamación, como le estaba diciendo, no le sale gratis al organismo montar todo este proceso, sino que también va a permitir o le va a dar el tiempo suficiente al tejido enfermo para que logre regenerarse, para que se logre reparar. Inicialmente, si se puede reparar, el tejido se reconstituye. Pero si es que no es posible la reparación, por esto lo que ustedes ya deben pensar o asociar también con lo que sería estos tejidos, por ejemplo, que no tienen alta tasa de recambio celular, como por ejemplo habíamos citado anteriormente, bueno, puede ser el cerebro o el sistema nervioso central, como también los miocardiocitos. Recuerdan que tenía una tasa de crecimiento celular o de proliferación celular muy lenta. Entonces, en este caso, como no se puede reparar el tejido constituyendo las células que estaban inicialmente, o construyendo, volviendo a construir las células que estaban inicialmente, este tejido, esta zona dañada del tejido, se va a recambiar, se va a cambiar por otro tejido que se llama cicatriz o cicatrizal, ¿sí? Que tiene que ver con un tejido netamente conectivo, que no tiene la misma función que tenía el tejido originalmente. Y eso puede contraer un serio problema dependiendo del órgano que esté afectado, ¿sí? Entonces, en resumen, los objetivos de la inflamación son estos tres procesos que necesariamente se tienen que generar ante una infección, por ejemplo, de tipo bacteriana, fúngica, parasitaria, y que permiten entonces subsistir al organismo humano, mediante este proceso que se llama inflamación. Si hablamos de noxas, ya todos tenemos claro los que son las noxas, pero bueno, hablemos de un poquito de las noxas en cuanto a los tipos. Habíamos hablado de las noxas más comunes, las noxas de tipo biológicas o los microorganismos. Fíjense, acá tenemos los hongos, los virus, los parásitos, las bacterias, la picadura de algún insecto, un artrópodo. Tenemos las noxas físicas, que son las más comunes también, que también conocemos un poco, el calor, la radiación, ¿sí? Pincharse con algo, cortarse con algo como muestra la figura, y las noxas químicas, que son las sustancias químicas que pueden ser ácidos, básicos, sustancias cancerígenas, perdón, mutagénicas, productos farmacológicos, porque todo producto farmacológico en una alta dosis tiende a ser tóxico para el organismo.
organismo. Bueno, esa es una noxa que pone en juego entonces el sistema inflamatorio. La inflamación entonces la podemos clasificar en dos grandes grupos y también la podríamos llamar etapas o tipos de inflamación. La inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda es de corta duración, como dice ahí, predominio de fenómenos congestivos y exudativos, eso lo vamos a entender en un cachito dentro de un rato, y las células que van a encontrarse en este proceso de inflamación aguda son particularmente los neutrófilos. Los neutrófilos vamos a encontrar que forman parte de la inflamación aguda. Mientras que la inflamación crónica, dice, es de mayor duración, o sea, es un tiempo prolongado, ¿sí? Como yo le decía anteriormente, cuando la inflamación dura muchos años, el proceso inflamatorio dura muchos años. Vamos a ver un ratito ejemplos, como por ejemplo la artritis, la artrosis, la aterosclerosis, como yo les decía, el asma también, aunque vamos a ver que el asma puede ser aguda o puede ser crónica, ¿sí? Seguramente tendrán o habrán escuchado hablar de reagudización del asma. Eso es un proceso inflamatorio mediado netamente por eosinófilos, por ejemplo, e inmunoglobulinas de tipo IgE, que ustedes ya lo deben saber, y que se pueden agudizar, ¿sí? Es un proceso crónico de larga evolución, pero que puede tener picos de reagudización. Entonces decíamos que las crónicas son de mayor duración, predominio de fenómenos proliferativos sobre exudativos, fíjense, hay proliferación de tipo celular, sobre todo antes que exudación, ahora vamos a ver los conceptos, y los tipos celulares que vamos a encontrar en este tipo de inflamación, que es la crónica, son mononucleares, así como en la aguda son los polimorfonucleares, y hablamos de neutrófilos, pero también hablamos de eosinófilos y basófilos. Acá vamos a encontrar los mononucleares como los linfocitos y los macrófagos. O sea, los monocitos que, recuerden ustedes que los monocitos, elementos de la sangre, cuando atraviesan el vaso sanguíneo y pasan al tejido circundante, se transforman en macrófagos. Los signos cardinales del proceso inflamatorio. Estos son los signos cardinales. Fíjense, el calor, el rubor, o sea, es el enrojecimiento del área lesionada, tumefacción, dolor y pérdida de la función. Esas son las 5 cosas o los signos, ¿sí?, que van a acompañar a todo proceso inflamatorio. Pueden estar presentes todos o no, pueden estar presentes algunos. Eso va a depender de... no sé qué dice, perdón. Volvamos. Eso va a depender entonces del proceso inflamatorio en sí. Y ahora vamos a charlar un poquito sobre estos procesos que tienen que ver. Tanto el calor como el rubor y la tumefacción tienen que ver con cambios vasculares y reclutamiento de células que van a ocurrir en el área, porque recuerdan ustedes que dijimos inicialmente cuando hablamos de la definición de inflamación, que es un proceso totalmente inespecífico y local. Entonces, si es local, bueno, en esa área va a haber calor, muchas veces van a ver que no solamente hay enrojecimiento o rubor, sino que también hay calor. Y vamos a ver cuál es la consecuencia de esos procesos. O qué procesos están ocurriendo en esa área que generan calor, rubor y sobre todo también tumefacción. Que tienen que ver entonces con cambios hemodinámicos, es decir, vasculares y reclutamiento celular. Y el dolor y la pérdida de la función tienen que ver con no solamente la elaboración, sino que la liberación también de mediadores y el daño mediado por los leucocitos. Como yo les decía, no todo este sistema que se pone en juego no es gratis para el organismo, sino que también generan daño en el tejido, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la inflamación por sí misma? La primera tiene que ver con el reconocimiento del antígeno del agente lesivo, es decir, ¿por qué yo pongo en marcha el proceso inflamatorio? Bueno, porque hay un agente lesivo, hay una noxa que está ingresando al organismo o algo que se está reconociendo como no propio. Entonces se comienza a montar esta respuesta inespecífica y local.
Entonces, reconocimiento del agente lesivo, reclutamiento de los leucocitos. Dijimos inicialmente que si es una inflamación aguda, tiene que ver con los polimorfonucleares, particularmente el neutrófilo, y si fuera una inflamación de tipo crónica tendrá que ver entonces el reclutamiento de mononucleares como monocitos y linfocitos. En etapas posteriores encontramos la eliminación del agente lesivo y la regulación de la respuesta, porque esta es una respuesta que se exacerba, ¿sí? Y si no hay nada que le ponga freno a esta respuesta puede generar, como yo les decía, un daño mayor que el beneficio propio que viene a traer al organismo, ¿sí? Y entonces este desbalance entre los reguladores de la inflamación y la inflamación por sí misma resulta entonces de que si es que hay más mediadores de la inflamación que reguladores, esto genera más daño de lo que puede llegar a favorecer al organismo humano. Por eso necesita ponerse un freno y para eso está la respuesta, ¿sí? a la regulación de esta respuesta inflamatoria, ¿sí? Tiene que estar perfectamente regulada. Hay enfermedades entonces en donde hay un desfasaje en esta regulación de la respuesta inflamatoria y entonces se produce más daño de lo que beneficia al organismo y entonces se generan procesos patológicos con serios daños al organismo. Bueno, y al final entonces la resolución, tenemos dos posibles finales, es una historia con dos posibles finales. El primer final, que sería el final feliz, es la resolución con reparación tisular, ¿sí? Y destrucción total de la noxa que ha dado origen o ha montado esta respuesta inflamatoria, que fíjense que dice que comienza la reparación del tejido lesionado, o el final un poco trágico sería que la lesión persista, que haya una desregulación entonces de estos mecanismos reguladores de la respuesta inflamatoria, y la inflamación persiste, continúa en el tiempo, y entonces evoluciona a lo que sabemos nosotros se llama la inflamación crónica. Acá tenemos dos cuadros interesantes en donde, para acercarnos un poco a la patología, en donde tenemos desórdenes agudos y desórdenes crónicos. Y fíjense que en desórdenes agudos tenemos síndrome de dificultad respiratoria aguda, asma, glomerulonefritis y shock séptico. Entonces estos son desórdenes o inflamaciones agudas. Fíjense cuáles son las células y moléculas implicadas. Neutrófilos, eosinófilos y anticuerpos de tipo IgE, anticuerpos y complemento, neutrófilos y monocitos en la glomerulonefritis, y en el shock séptico las citoquinas. Si hablamos de inflamación crónica, tenemos la artritis, volvemos a tener el asma con los mismos actores, el eosinófilo anticuerpo IgE, aterosclerosis y fibrosis pulmonares. Fíjense entonces, linfocitos, macrófagos y anticuerpos, macrófagos, linfocitos, macrófagos, fibroblastos. ¿Sí? Los fibroblastos siempre asocienlo a la fibrosis, porque la fibrosis tiene que ver con la reparación tisular, ¿sí? Y siempre tiene que ver con que el tejido, ¿sí?, destruido no se puede reparar mediante la formación de las mismas células que estaban anteriormente, y entonces se lo repara mediante la síntesis de un nuevo tejido, que es el tejido fibrótico o el tejido conectivo, dado particularmente o fundamentalmente por los fibroblastos como células que están presentes ahí y que sintetizan esa matriz extracelular rica en colágeno y elastina, por ejemplo. A la derecha tenemos otro cuadro interesante en donde hay características de la inflamación aguda y crónica, que son características muy importantes que ustedes tienen que conocer y que les voy a pedir que las estudien. Bien, continuamos entonces. Estas características que yo les decía anteriormente, que tenemos que saber, fíjense, entre lo que sería la inflamación aguda y crónica, fíjense que el comienzo es rápido en minutos u horas, en la aguda, en la crónica es lento y tarda días.
el infiltrado celular o los tipos celulares que están presentes en la inflamación aguda son principalmente neutrófilos y en la crónica monocitos, macrófagos y linfocitos. En la lesión tisular, o sea, en la lesión tisular de fibrosis, generalmente leve y autolimitada en el tiempo de la lesión celular es autolimitada, no hay fibrosis. En la crónica, a menudo es severo, ¿sí?, el daño tisular, y hay y progresivo, y además hay fibrosis. La fibrosis porque intentos de cicatrización, intentos de reparación tisular. Signos locales y sistémicos, bueno, prominentes, esto es muy característico, signos muy prominentes, vimos recién, rubor, calor, pérdida de la función, dolor, tumefacción. Signos cardinales de la inflamación. Y en crónicos son menores. De hecho, muchos signos pasan totalmente inadvertidos por el paciente, ¿sí? Se descubren que hay un proceso inflamatorio intrínseco crónico por un hallazgo de laboratorio, por ejemplo, muchas veces. Otras veces sí, se sabe que lo tiene y bueno, no hay manifestaciones sintomatológicas, pero el proceso inflamatorio continúa, ¿sí? Bien. Inflamación aguda. Entonces, esto es un poco un resumen de lo que ya estuvimos viendo. Inflamación aguda, cronodinamia, entonces tenemos la agresión, o sea, la noxa, que se pone en contacto con el sistema, con el organismo, genera una respuesta inflamatoria, después hay un proceso de curación, en caso de que sea posible, y por último, la reparación tisular. ¿Sí? Esto siempre recuerden que es una inflamación de tipo aguda, porque acá vemos que la noxa se logra destruir, ¿sí? Y el tejido también, el tejido destruido también se logra reparar y se intenta la curación y se logra la curación. Y el tejido se reconstituye. Acá tenemos entonces los componentes que ustedes ya los conocen, los vamos a pasar muy por arriba. De la inflamación, entonces tenemos a los mastocitos acá afuera, los macrófagos, fíjense que son los monocitos que ya atraviesan el vaso sanguíneo y pasan al tejido, y se llaman macrófagos. Dentro del vaso sanguíneo, fíjense estos componentes, el neutrófilo, los polimorfonucleares. Dentro de las proteínas plasmáticas tenemos, por ejemplo, el sistema del complemento, perdón, tenemos citoquinas, interleuquinas, ¿sí?, que son mediadores de la inflamación y que se ponen en juego como consecuencia de la activación de estos elementos celulares mismos, por ejemplo, o la presencia de alguna bacteria. Bueno, tenemos los linfocitos, los monocitos, o sea, estos son los mononucleares, y tenemos también las plaquetas, ¿sí? Por otro lado, tenemos esta capita de célula que está revistiendo al vaso sanguíneo, que se llama endotelio. El endotelio, entre otras cosas que sintetiza el óxido nítrico, ¿sí? Porque tiene una enzima, esta célula que se llama célula endotelial, que se llama óxido nítrico sintetasa. La óxido nítrico sintetasa sintetiza óxido nítrico, que es un regulador del tono vascular, ¿sí? Es un vasodilatador. Muy bien. Por otro lado, abajo fíjense que ustedes tienen otros elementos celulares que forman parte de la matriz extracelular, que sintetizan esto que yo les decía, colágeno, elastina, elementos de la matriz extracelular. Fíjense, acá están los fibroblastos, que son estas células con esta característica muy particular, que generan entonces matriz extracelular que van a producir o que van a intentar reparar el tejido lesionado. Generalmente, recuerden, cuando hay fibroblastos, hay fibrosis. Y la fibrosis es la síntesis de este tejido, casi acelular, no hay muchas células, y las células que hay son fibroblastos, que son las que sintetizan colágeno. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la inflamación aguda? Tiene tres componentes, como dice acá, principales. Primero, la dilatación de pequeños vasos que conduce a un aumento del flujo sanguíneo. Y esto es muy interesante si lo asociamos un poquito a lo que decíamos anteriormente, que los primeros signos cardinales tenían que ver con un mayor flujo de sangre, un cambio hemodinámico, ¿sí? Entonces hay mayor llegada de sangre a ese sitio lesionado. Por eso entonces hay rubor, porque hay
enrojecimiento, porque hay mayor cantidad de sangre que llega a ese sector. Por eso también hay tumefacción de los tejidos, porque se agranda, se hincha el tejido, y por eso también, entonces, como habíamos visto, volvamos acá, hay calor, ¿sí? Porque la sangre, como llega en gran cantidad, se libera bastante calor en esa área lesionada. Entonces, esas son consecuencias de este primer proceso que ocurre en la inflamación aguda. Aumento de la dilatación de pequeños vasos que conduce a un aumento de la llegada de sangre a ese lugar. ¿Y para qué quiero que llegue más sangre? Para que lleguen estos mediadores de la inflamación a actuar al sitio lesionado. No solo las células, sino también los mediadores químicos de la inflamación. El segundo componente de la inflamación aguda es una mayor permeabilidad de la microvasculatura que permite que las proteínas plasmáticas y los leucocitos salgan a la circulación. Eso es importante y también lleva a que se generen estos tres primeros signos cardinales de la inflamación aguda, ¿sí? Esto creo que no hace falta explicar mucho porque entonces hay mayor permeabilidad del vaso sanguíneo, eso deja que salga más contenido, ¿sí?, de la sangre. Pasa una ambulancia, estoy de guardia, disculpen. Llega a trabajo. Entonces, esto lo que hace entonces es que haya una mayor salida de este líquido, del plasma sanguíneo, al área lesionada. Con el plasma también van a salir elementos celulares como neutrófilos y van a salir también proteínas, que son los mediadores químicos de la inflamación. Interleuquina, el sistema del complemento, van a salir también otras proteínas reactantes de fase aguda, etc. Y el último elemento es la emigración de los leucocitos de la microvasculatura y su acumulación en el foco de lesión y su activación para eliminar el agente lesivo. Entonces estos tres componentes entonces están íntimamente relacionados con el proceso inflamatorio y van a ocurrir secuencialmente. Y son los que se ven acá señalados a la derecha. Fíjense que la presencia del microorganismo activa todo este sistema inflamatorio local y totalmente inespecífico. Si hablamos del aumento del flujo sanguíneo, fíjense que en primer lugar hay un aumento de la llegada de sangre a la zona lesionada. Definamos esta palabrita nueva que se llama edema. El edema local es el resultado de un aumento de la permeabilidad y de la vasodilatación. Hablamos de vasodilatación cuando el vaso sanguíneo se agranda. Y hablamos de vasoconstricción cuando el vaso sanguíneo, la luz en realidad, ¿no? La luz del vaso sanguíneo se achica, ¿sí?, de los vasos sanguíneos locales y la infiltración de líquido en los espacios intersticiales de la zona lesionada. El edema es la acumulación de agua en el intersticio celular. Fíjense cómo lo digo. Así lo tienen que repetir para los finales. Voy a volver para atrás porque le quiero mostrar el vaso sanguíneo. Cuando aumenta la permeabilidad entre estas células endoteliales, esto puede pasar, ¿sí? Los neutrófilos, los sistemas químicos pueden atravesar el endotelio capilar y pasar al espacio extracelular, ¿sí?, al espacio extravascular. Entonces, cuando pasa, también va a pasar líquido, pasa plasma, ¿sí? Y el plasma se empieza a acumular en el intersticio, ¿sí?, en los lugares entre las células que se encuentran acá, ¿sí? Y por eso se genera el edema. El edema es la acumulación de agua en el intersticio celular, ¿sí?, entre las células. Y uno debe tener experiencia de haber visto, haber escuchado de que dicen, sobre todo los adultos mayores, que tienen edema, acumulación de agua en las extremidades, por ejemplo. Y si ustedes palpan, observan esa extremidad edematosa, tiene que ver con que se ensancha, ¿sí? Se hacen más anchas esas extremidades por la acumulación de agua, porque el agua sale de los capilares sanguíneos y pasa al tejido circundante, y se acumula ahí. En este caso el edema, que es local, ¿sí?, tiene un edema, es un edema que tiene que ver con la permeabilidad de los vasos sanguíneos como consecuencia de la activación del proceso inflamatorio, ¿sí? Y tiene un objetivo muy importante, la eliminación de la noxa, la reparación tisular, ¿sí? Bien. El dolor es el resultado de la presión del edema, fíjense, o sea, la presión que ejerce esta agua que no debería estar en esa zona,
¿sí? Y la irritación de las estructuras sensibles, las terminales nerviosas del dolor, por las sustancias químicas liberadas por las células dañadas. Eso es importante. Hay sustancias químicas, estos mediadores inflamatorios que se liberan en el proceso mismo, van a, por acción contra las terminales nerviosas, generar dolor, ¿sí? Tanto el dolor como el edema pueden producir pérdida de función, que es uno de los últimos signos cardinales que habíamos visto anteriormente, ¿sí? O sea, como consecuencia del dolor y el edema, puede ocurrir entonces pérdida de función de esa zona, de ese órgano, ¿sí? Por ejemplo, si es una extremidad, ¿sí? Bien, acá tenemos un poquito para ver lo que sería la dilatación. Fíjense, se agrandan entonces los vasos sanguíneos, entonces esto que permite ingreso de más cantidad de sangre, ¿sí? A esa zona. Y si ingresa más cantidad de sangre, el flujo de sangre en la zona se hace más lento. Y si el flujo en la zona se hace más lento, se permiten ciertos procesos que antes no ocurrían, como por ejemplo la posibilidad de que los neutrófilos se extravasen, pasen al tejido circundante, ¿sí? Por un proceso que ustedes ya lo conocen que se llama diapédesis. Fíjense, ¿sí? Porque la sangre se hace más lento cuando pasa por esta zona, se enlentece el flujo, ¿sí? Se hace más lento, entonces tiene más tiempo para que los linfocitos, para los neutrófilos, se acerquen al endotelio capilar y puedan pegarse al endotelio capilar y puedan extravasarse, puedan pasar al subendotelio. Por otro lado, también se puede llegar a producir más fácilmente el edema local, porque también si se extravasan leucocitos, también se extravasa líquido, ¿sí? El líquido rico en proteínas, como por ejemplo las interleuquinas, las citoquinas, los mediadores de la inflamación en general, el factor de complemento, etc. Bien, sigamos un poquito más. Dice esta diapositiva, que es muy importante que la entendamos bien porque vamos a aprender los conceptos nuevos aparte del edema, que las reacciones vasculares de la inflamación aguda consisten en cambios de flujo sanguíneo y la permeabilidad de los vasos. Esto ya lo sabemos. Ambos diseñados para maximizar el movimiento de proteínas plasmáticas y leucocitos fuera de la circulación y hacia el sitio de la infección o lesión. Esto todo lo habíamos explicado previamente, así que queda perfectamente claro. El escape de líquido y proteínas y células sanguíneas del sistema vascular al tejido intersticial o cavidad corporal se conoce como exudación, un concepto nuevo. Esta salida entonces de tanto de líquido, rico en proteínas, como de células, se llama exudación. Ya le ponemos un nombre. Entonces vamos a definir qué es un exudado. Y presten mucha atención a la definición. Un exudado es un líquido extravascular, o sea, el líquido que se libera de la circulación al intersticio celular, que tiene una alta concentración de proteínas y contiene residuos celulares. Estos dos puntos subrayados, por favor. Contiene gran cantidad de proteínas, es rico en proteínas y es rico en células. Su presencia implica que hay un aumento de la permeabilidad de los pequeños vasos sanguíneos provocado por algún tipo de lesión tisular o una reacción inflamatoria en curso. Entonces, un exudado es un líquido extracelular que tiene una alta concentración de proteína y contiene gran cantidad de células, ¿sí? Neutrófilos, monocitos, linfocitos, lo que sea, ¿sí? Y que tiene que ver con un proceso inflamatorio que está ocurriendo en ese sector y que entonces este proceso inflamatorio permite una permeabilidad mayor de los vasos sanguíneos y genera entonces esta salida de líquido. En cambio, un trasudado, fíjense lo que es un líquido con bajo contenido de proteínas, la mayoría de las células de las cuales es albúmina simplemente, o sea que es un líquido más selectivo. Poco o ningún material celular, o sea, casi es acelular o tiene pocas células, y baja gravedad específica, o sea, baja densidad. Es esencialmente un ultrafiltrado del plasma sanguíneo, ¿sí? O sea, un filtrado selectivo del plasma sanguíneo que se produce como resultado de un desequilibrio osmótico e hidrostático a través de la pared del vaso sin un aumento de la permeabilidad vascular. O
Así que acá no hay permeabilidad vascular alterada. Solamente se observa simplemente una filtración, un ultrafiltrado del plasma, ¿sí? Pero no hay un aumento excesivo de la permeabilidad vascular, y tiene que ver entonces con un desequilibrio osmótico e hidrostático, o sea, de presiones, ¿sí? A través de la pared del vaso sanguíneo. Lo vamos a entender en la diapositiva siguiente. Y bueno, el edema, que dijimos anteriormente, que denota un exceso de líquido en el tejido intersticial o cavidad serosa, y puede ser un exudado o un trasudado. Entonces, si tenemos un edema, la pregunta es, ¿será un exudado o será un trasudado? Si es un exudado, tiene que ver con un líquido rico en proteínas y células, y se genera como consecuencia de un aumento de la permeabilidad vascular, y si es un trasudado, tiene que ver con un líquido límpido, con bajo contenido de proteínas, mayoritariamente albúmina, acelular totalmente, o tiene pocas células, y tiene que ver simplemente con un ultrafiltrado del plasma que se genera como consecuencia de una desregulación, un desbalance de las presiones osmóticas e hidrostáticas entre el capilar y el tejido circundante. Lo vamos a entender en un ratito, no se preocupen. Bueno, ¿qué es la pus? Fíjense, algo muy interesante. Pus, algo muy común en nuestro hablar cotidiano. Es un exudado, ¿sí? Pus es un exudado purulento. Es un exudado inflamatorio, rico en leucocitos, en su mayoría neutrófilos, restos de células muertas y en muchos casos microbios. Eso es pus, ¿sí? Siempre es un exudado inflamatorio, rico en leucocitos, restos celulares muertos, y en muchos casos también microbios. Eso es pus. Para ir terminando, vamos a hablar un poquito de cómo se forma esto de el exudado y trasudado, y vamos a ir dejando acá. Bueno, entonces, hablamos de la formación de exudados y trasudados. Dice, vamos a leer lo que dice a la derecha y después vamos a interpretar con la izquierda. En la parte A dice que la presión hidrostática normal, flecha azul, fíjense, la presión hidrostática es la presión que hace el contenido del vaso sanguíneo contra las paredes de ese vaso. Esa es la presión hidrostática, la fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene, en este caso el vaso sanguíneo. Fíjense que es de 32 milímetros de mercurio en el extremo arterial del lecho capilar y 12 milímetros de mercurio en el extremo venoso, es decir que la presión hidrostática en el extremo capilar es mayor, es más fuerte, si hay una mayor presión, es lógico porque viene bombeado por el corazón, que en el extremo venoso. En el extremo venoso ya disminuye la presión eh, hidrostática, ¿sí? Entonces, bueno, eso en punto. La presión osmótica coloide media de los tejidos aproxima 25 milímetros de mercurio, fecha verde. ¿Y con qué se relaciona la presión osmótica? También la van a encontrar como coloide osmótica. La presión osmótica tiene que ver con la concentración de proteínas. A mayor concentración de proteínas, mayor presión oncótica, o mayor presión osmótica, o mayor presión coloidosmótica. Son sinónimos, ¿sí? Entonces, cuando hay más proteínas, hay mayor presión. Ese es el concepto. Bueno, y estas son las flechas verdes, entonces. Bien. Que es igual a la presión capilar media, ¿sí? La presión que está acá adentro, ¿sí? O sea, la presión oncótica es mayor, es igual tanto en los capilares como afuera de los capilares, que es la flecha verde. Entonces, veamos. Bien. Por lo tanto, el flujo neto de fluido a través del lecho vascular es casi nulo. ¿Por qué? Porque fíjense, si tenemos la misma presión oncótica afuera y adentro del capilar, la presión oncótica en realidad no estaría afectando
la salida o el ingreso de líquido. Pero en cambio, si es que estamos en el extremo capilar y hay mucha presión hidrostática, el aumento de la presión hidrostática tiende a sacar líquido afuera del capilar, ¿sí? Y como en el lecho venoso disminuye la presión hidrostática, entonces en el extremo venoso tiende a entrar nuevamente agua, ¿se entiende? O sea que en el extremo arterial tiende a salir agua, porque hay aumento de la presión hidrostática. Y en el extremo venoso, como hay disminución de la presión hidrostática dentro del capilar, y el agua tiende a pasar de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, el agua vuelve a ingresar al capilar. ¿Esto por qué? Porque la presión oncótica fuera y dentro del capilar es más o menos la misma. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La figura B, fíjense, ahora habla de un exudado. Esto sería la parte normal. El exudado, se forma un exudado en la inflamación porque la permeabilidad vascular aumenta como resultado del aumento de los espacios interendoteliales, estas células entre el endotelio, entonces aumenta. Y como aumenta esta permeabilidad vascular, ¿qué es lo que sale? Además de líquido, salen también las proteínas, por eso es un exudado. Entonces, ¿cómo están las presiones oncóticas? ¿Iguales? No. Hay mayor presión oncótica ¿dónde? En el lado extravascular. ¿Por qué? Porque se empiezan a acumular las proteínas que salen, ¿sí? Y presten atención a esto. Así como el agua va de donde hay mayor presión hidrostática a donde hay menor presión hidrostática, el agua va a ir de donde hay mayor presión oncótica, ¿sí? De donde hay mayor presión oncótica, perdón, de donde hay menor presión oncótica a donde hay mayor presión oncótica. O sea, al contrario, ¿sí? El agua va a ir de donde hay menor presión oncótica a mayor presión oncótica. Como hay mayor presión oncótica en el líquido extracelular, el agua va a tender a salir. ¿Se entendió esto? Bueno, ¿sí? En el C, fíjense, un trasudado, se forma un trasudado cuando el flujo se escapa debido a un aumento solamente de la presión hidrostática y o una disminución de la presión oncótica. ¿Cuándo disminuye la presión oncótica? Recuerden ustedes que esto pasa desde menor presión oncótica a mayor presión oncótica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hay menor presión oncótica? Cuando hay menor síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque el organismo la puede estar perdiendo, por ejemplo, por algún lado, si la elimina por vía renal. Entonces, si es que acá hay menos proteínas que acá, el agua tiende a salir, ¿sí? Si es que acá hay mayor presión que acá, el agua tiende a salir. En cualquiera de estos dos, o con una mezcla de estos dos fenómenos, se produce un trasudado. Recuerden, por favor, y para terminar, un exudado se da como consecuencia de un aumento de la permeabilidad vascular. Un exudado es un líquido rico en proteínas y células, mientras que un trasudado se da justamente por una diferencia de presión hidrostática y o coloidosmótica u osmótica a ambos lados del vaso sanguíneo. Y eso tiene que ver con un aumento de la presión arterial, por ejemplo, aumento de la presión hidrostática, o por una disminución de la presión oncótica. ¿Cómo disminuye la presión oncótica dentro de un capilar? Porque hay menos contenido de proteínas en la sangre, ¿sí? Entonces, en las enfermedades donde hay menor cantidad de proteínas plasmáticas, se tiende a salir, ¿sí? Tiende a salir agua de los vasos sanguíneos al exterior, y eso que genera acumulación de agua en los tejidos. ¿Y cómo se llama eso? Edema. Bien, simplemente una figura para poder entender un poquito más en detalle lo que sería esto de la formación del edema. Fíjense que acá tenemos los capilares linfáticos, que parte de la función de los capilares linfáticos es reconstituir este flujo, ¿sí? Porque los capilares linfáticos lo que van a hacer es tratar de que el agua que se empieza a acumular en el líquido extracelular tiende a regresar a la circulación, porque los vasos linfáticos en algún lugar se van a encontrar con la circulación sistémica, y también que estas proteínas que se pueden eliminar sin querer al espacio extracelular retomen entonces luego la circulación plasmática, ¿sí? Recuerden que los vasos linfáticos tienen esa función, como de permitir entonces que no se acumule ni agua ni proteínas en el líquido extracelular. Cuando hay un problema a nivel linfático, también estos trastornos van a estar favorecidos, la formación del edema y la acumulación de proteínas en el espacio extracelular.
Bien, esto simplemente es un resumen de lo que vimos anteriormente, así que lo leen simplemente. Y ya terminamos. Vamos a retomar desde respuesta vacular en el video que continúa. Nos hablamos en breve.